Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda del día sábado. Hoy tenemos otro tema del libro de los Espíritus, la ley de justicia, amor y caridad. Mi nombre es Abel Blasca Ortega, soy el presidente de Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, Colombia. Para iniciar esta reunión, vamos a pedirle a nuestra hermana Nancy del Socorro Gaviria Banqués desde la ciudad de Santa Marta. Ella pertenece a SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, para que nos dirija a esta elevación de pensamiento. Buenas tardes, Nancy. Muchas gracias por estar aquí. Ok, Abel, gracias. Buenas tardes. Bueno, elevemos nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, para darle gracias al Padre de Amor, porque nuevamente podemos estar por aquí reunidos en búsqueda de estos conocimientos que nos ayudan a tomar conciencia, a despertar en el camino evolutivo, para poder aplicar esa ley de amor, de justicia y de caridad que nos trajo el amigo incondicional, el amado Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús, por estar en nuestros hogares, en nuestros corazones y por estar en este medio, asistiendo, protegiendo e iluminando al hermano Abel para que esta conferencia de esta tarde, esta noche, llegue hasta a lo más íntimo de nuestro ser para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, que tu luz, que tu bondad, que tu comprensión, tu compañía se esparzan por el mundo entero, por esta casa virtual, por nuestra casa interior y por nuestros hogares por siempre. Gracias, Señor, que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Nancy. Bien, entonces vamos a tocar este tema tan importante, una de las leyes, ni más ni menos, que fue revelada por los espíritus superiores, que como sabemos, están complementando todas las enseñanzas de Jesús y pues también de la primera gran revelación, los 10 mandamientos de Moisés. Entonces, es esta ley de justicia, amor y caridad. Algunos representan la justicia en Moisés, el amor en Jesús y la caridad con la revelación espírita, cuya bandera, cuyo principio es fuera de la caridad, no hay salvación. Entonces, tenemos en esta ley pues ese lazo de esas tres revelaciones que ha tenido Dios para con la humanidad. Las tres revelaciones, digamos, principales, porque han habido revelaciones eh, parciales en cada uno de los territorios. Dios ha mandado avatares, enviados, mesías, para que den estas verdades también en los cuatro puntos cardinales de nuestro planeta. Entonces, empecemos. Como sabemos, es un tema del libro de los espíritus que hemos venido estudiando acá en esta conferencia Fusenda de atrás para adelante. O sea, de lo último del libro de los espíritus hemos venido avanzando, ya vamos por las leyes, en este caso la ley de justicia, amor y caridad. Las otras están grabadas en el canal YouTube Barranquilla Espiritual. Entonces empecemos con esta primera, estas primeras preguntas sobre la ley de justicia, amor y caridad. La 873 dice así: ¿el sentimiento de justicia es natural o constituye el resultado de ideas adquiridas? Tan natural es que os indignáis a la sola idea de que se cometa una injusticia. No cabe duda de que el progreso moral desarrolla dicho sentimiento, pero no lo crea. Dios lo puso en el corazón del hombre. He ahí por qué encontráis con frecuencia en personas simples y primitivas
nociones más exactas de la justicia que entre aquellas otras que poseen mucho saber. Vemos sobre todo en las razas nativas, primitivas, indígenas, unas nociones de justicia importante e interesante, lo que nos indica que este sentimiento es natural, ¿sí? Entonces, algunas personas entonces que ya han desarrollado la razón, como esa razón está contaminada con el egoísmo, el orgullo, entonces se salen de esa justicia natural que tenemos todos los seres humanos. Por eso tenemos que siempre tratar de regresar a esos principios, a esos instintos naturales, ¿sí? A esa firma que tiene nuestro Dios en nuestra conciencia, procurando siempre preguntarnos si es bueno o no es bueno, si es bueno para mí, si es bueno para los demás, si es bueno para el planeta, todo aquello que yo hago, ¿sí? Para de verdad encontrar esa justicia natural que todos tenemos y como decía este espíritu superior, se encuentra en los primitivos. La pregunta 874 dice, si es la justicia una ley natural, ¿cómo se explica que los hombres la entiendan de una manera tan distinta y que uno encuentre justo lo que parece injusto a otro? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta porque si es natural, ¿por qué tanta diferencia en los conceptos de justicia? Responden los espíritus. Es que frecuentemente se mezclan con este sentimiento ciertas pasiones que lo alteran, como ocurre con la mayoría de los demás sentimientos naturales y hacen que el hombre vea las cosas desde un falso punto de vista. Era lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Lo ha dicho acá el espíritu como que hay pasiones que alteran ese sentimiento de justicia natural, ¿sí? Lo alteran, lo falsean. Pues está ahí mezclado, como decíamos, el orgullo y el egoísmo. Esos dos grandes padres, digamos, de los vicios, de las pasiones, de los defectos humanos. Entonces tenemos que estar muy atentos de no contaminarnos ese concepto de la justicia natural. La pregunta 875. ¿Cómo podemos definir la justicia? Respuesta. La justicia consiste en el respeto a los derechos de cada cual, ¿sí? Mis derechos llegan o terminan hasta donde empiezan los derechos de los demás, ¿sí? Yo debo ser respetuoso. Por eso dice respeto. Muchas veces nosotros no somos respetuosos con las demás personas. Creemos, pensamos que el mundo es para nosotros, ¿sí? Ese precisamente es el egoísmo, la doctrina del yo, ¿sí? Pensar que el mundo gira alrededor de nosotros y no. Existen los demás precisamente para eso, para que nos respetemos los unos a los otros. Hagamos respetar nuestros derechos, pero igualmente velemos por el respeto de los derechos de los demás. El mundo está como está porque eso no se ha cumplido todavía, ¿cierto? Somos irrespetuosos con los derechos ajenos. ¿Qué determina tales derechos? Pregunta Kardec a los espíritus superiores. Bueno, responden ellos, son determinados por dos factores, la ley humana y la ley natural. Como los hombres han elaborado leyes adecuadas a sus costumbres y carácter, esas leyes establecen derechos que han podido variar con el progreso del conocimiento. Ved si vuestras leyes de hoy, pese a que no son perfectas, consagran los mismos derechos que las de la Edad Media. Aquellas leyes de entonces, ya obsoletas, que se os ocurren monstruosas, parecían justas y naturales en su época.
No siempre, pues, el derecho de los hombres establece que los hombres establecen es conforme a la justicia. Por lo demás, solo regula ciertas relaciones sociales, al paso que en la vida privada hay una multitud de actos que son únicamente del resorte exclusivo del Tribunal de la Conciencia. Entonces, hay que diferenciar esas leyes humanas y esas leyes divinas, esas leyes humanas y esas leyes naturales. Las leyes divinas, las leyes naturales no varían. Las leyes humanas van cada día procurando parecerse a la ley natural, a la ley divina. Por eso recordamos en este momento esas palabras de Jesús: mi reino no es de este mundo. Un reino se dirige bajo leyes, ¿sí? Y al decir Jesús, mi reino no es de este mundo, estaba diciendo que este mundo se regía por leyes antinaturales, antidivinas, y por eso él iba a ser ajusticiado, bueno, condenado injustamente. Entonces, en el mundo espiritual sí rigen esas leyes divinas, ¿verdad? Y la superioridad se la da solamente al que la merece. Aquí en la tierra, por el estado evolutivo en que estamos, todavía son imperfectas y, como decía el espíritu, las leyes que parecían justas en la Edad Media, para nada, hoy se ven monstruosas, ¿sí? Esas condenas de muerte, y ni siquiera la Edad Media, las mismas penas de muerte que ya en la mayoría de los países han sido abolidas, todavía existen en algunos países. Pues a nosotros, a mí particularmente, la pena de muerte me parece monstruosa, y todavía en algunos países, entre comillas, civilizados, se están aplicando. Entonces, esas son las leyes humanas que son cambiantes. Bueno, la 876 dice: fuera del derecho que la ley humana consagra, ¿en qué se basa la justicia fundada sobre la ley natural? Dice, os ha dicho Cristo, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ha puesto Dios en el corazón del hombre la norma de toda auténtica justicia por el deseo de cada cual ver respetados sus derechos. En la incertidumbre de lo que debe hacer respecto al prójimo en determinadas circunstancias, pregúntese el hombre cómo querría que se procediese con él en ese caso, pues Dios no podía darle una guía más segura que su propia conciencia. Entonces, ese principio de Jesús: ¿cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Esa es la llamada regla de oro, que entre otras cosas, ahorita decíamos que Dios ha enviado a todos los puntos cardinales, enviados, mensajeros, maestros, y esto es una ley universal. La tienen los judíos, la tienen los musulmanes, la tienen los cristianos, la tienen los espíritas, la tienen los hindúes, los chinos, en fin. Entonces, este es un reglamento de justicia natural en donde debemos tratar a los demás de la forma como quisiéramos nosotros ser tratados, ¿sí? Entonces, esa es la forma más sublime, sencilla, pero sublime, porque muchas de las cosas sublimes del mundo son sencillas. A veces complicamos las cosas y perdemos el rumbo, pero en la sencillez también está la, en la sabiduría. Entonces, ¿cómo queremos que las personas se comporten con nosotros? ¿O cómo queremos, cuál es la mejor forma de comportarnos con los demás? ¿Cómo quisiéramos que se comportaran con nosotros? Bueno, entonces aquí hay una nota de Allan Kardec que me parece muy importante, como siempre, él ilustrándonos, y dice así: el criterio de la verdadera justicia, en efecto,
querer para los demás lo que se querría para sí mismo y no querer para uno lo que se querría para los otros, lo cual no viene a ser completamente la misma cosa. Como no es natural que queramos el mal para nosotros mismos, tomando pues nuestro deseo personal como tipo o como punto de partida, estamos seguros de querer siempre el bien para el prójimo. En cualquier época y en todas las y en todas las creencias, el hombre ha buscado siempre hacer que prevalezca su derecho personal. Dice aquí, por eso está resaltado. Lo sublime de la religión cristiana ha sido tomar el derecho personal como base para el derecho del prójimo. Esto es algo súper sabio que nos remarca Allan Kardec acá y que lo debemos tener nosotros como base de la justicia. ¿Qué queremos hacer para con el prójimo? ¿Cuál será el mejor comportamiento para con el prójimo? ¿Cuál quieres tú que sea el comportamiento para contigo? Y tú mismo te lo responderás. Eso está también en otros pasajes de la codificación espírita, como por ejemplo en la pregunta 919, que ya la estudiamos acá, recién la estudiamos acá, de San Agustín, cuando él nos pedía que revisáramos el comportamiento eh, diario de todos nuestros actos y que si alguna vez teníamos una duda si habíamos hecho bien o hecho mal en alguna acción, nos preguntáramos cómo veríamos esa acción nuestra si lo hubiera hecho otra persona y para nosotros. Entonces, esta es la clave realmente, mis amigos, aunque lo hemos oído muchas veces, aunque lo hemos visto en muchas jornadas, pero nos debiera hoy sonar en un momento de conciencia mayor, de verdad, y también lo dice el Espíritu Pablo, Pablo apóstol, lo dice en el Evangelio, dice, haz de la caridad el contralor de todas tus acciones. ¿Ok? Entonces, nosotros deberíamos tomar siempre esto, derecho personal como base para el derecho de las demás personas. Tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Bien, la pregunta 877 nos dice, la necesidad que tiene el hombre de vivir en sociedad le acarrea obligaciones particulares. Dice sí, y la primera de todas ellas consiste en respetar los derechos de sus semejantes. Quien tales derechos respete será siempre justo. Es en vuestro mundo donde abundan los hombres que no practican la ley de justicia, todos se valen de las represalias, y esto es lo que trae perturbación y confusión a vuestra sociedad. La vida social concede derechos e impone deberes recíprocos. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto de que la primera de todas obligaciones es el respetar los derechos de los semejantes, ¿sí? Por eso es que realmente el mundo no ha entrado a una nueva escala evolutiva, porque constantemente estamos pisoteando el derecho de los semejantes, ¿sí? Mientras que nosotros estemos bien, pues nos importa muy poco cómo estén nuestros semejantes. Entonces, no deberíamos sentirnos cómodos, tranquilos, cuando hay gran cantidad de nuestros hermanos, a veces del mismo país, a veces de la misma región, a veces del mismo vecindario, que no están bien, que no están bien. Entonces, no deberíamos estar tranquilos y deberíamos
no deberíamos descansar hasta que hubiera ese respeto a los derechos de todos nuestros hermanos. Bueno, estamos en el camino, pero todavía nos falta. Pudiendo el hombre engañarse acerca de la amplitud de su derecho, ¿qué es lo que puede darle a conocer el límite del mismo? El límite del derecho que reconoce a su semejante con respecto a él, en una circunstancia idéntica y de manera recíproca. Entonces, sí, ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo queremos, cómo consideramos que son esos, esas obligaciones nuestras eh, con respecto a nuestro prójimo? Entonces, las obligaciones nuestras con respecto al prójimo se miden idénticamente como desearíamos que el prójimo se comportara para nosotros. Y respetar esos derechos que nosotros no quisiéramos que se traspasaran para nosotros, los límites que no quisieran que se traspasaran para nosotros tenerlos con los demás. Realmente se podría decir que somos nosotros abusadores de los derechos de los demás, ¿sí? Somos abusadores, somos muy exigentes en cuanto a nuestros derechos propios y nos estamos quejando cada vez que se viole alguno, pero ¿será que nosotros respetamos igualmente el de todas las personas que dependen de nosotros, que están con nosotros, que viven con nosotros, que están a nuestro alrededor? ¿Será que nosotros también somos así de exigentes para con los demás? ¿O somos exigentes solamente con los nuestros? Como dice por ahí una canción, la ley del embudo, ¿cierto? A veces nos aplicamos la ley del embudo, lo ancho para nosotros y lo angosto para los demás, ¿sí? Entonces, eso no debería ser así en una sociedad justa. Y como estamos estudiando precisamente los derechos, deberíamos procurar que eso no fuera un embudo, sino que fuera un tubo recto, ¿verdad? Igual derecho para mi hermano, igual derecho para mí. Bueno, 878A dice, pero si cada cual se atribuye los derechos del prójimo, ¿qué sucederá con la subordinación hacia los superiores? ¿No equivaldría esto a la anarquía de todos los poderes? Los derechos naturales son los mismos para todos los seres humanos, desde el más humilde hasta el más poderoso. Dios no formó a unos con un barro más puro que el que usó para los otros, de modo que ante Él son todos iguales. Esos derechos son eternos. En cambio, los establecidos por el hombre perecen junto con sus instituciones. Por lo demás, cada cual conoce bien su fuerza o su debilidad y sabrá siempre tener una especie de deferencia hacia aquel que lo merezca por su virtud y su sabiduría. Entonces, no va a haber anarquía porque que todas las personas exijan sus derechos. No. Hoy se pudiera pensar eso porque como es tanto el abuso de los derechos a los demás, pensaríamos que se levantarían los pueblos en el momento en que se violaran sus derechos. Pero es precisamente porque no se están cumpliendo los derechos es que tenemos ese temor. En el momento en que los pueblos estén siendo atendidos en sus derechos naturales, nadie se levantará contra nadie, no habrá anarquías, porque ya la sociedad está pensando en ti. Luego tú no vas a ser un rebelde, tú no vas a ser una persona que te estén levantando todo el tiempo, protestando todo el tiempo, porque ya te están atendiendo. Entonces, es por el caos
es precisamente por la anarquía, por la falta de derechos hoy en día, es que las instituciones, los pueblos no funcionan como deberían funcionar. Bien. Continúa la respuesta. Es importante consignar esto a fin de que aquellos que se creen superiores conozcan sus deberes para hacerse merecedores de tal deferencia. La subordinación no se verá comprometida cuando la autoridad se conceda a la sabiduría. Entonces, lógicamente que si usted está haciendo bien su tarea, está velando por los derechos de los demás, pues usted tendrá el respeto de su pueblo, de su autoridad. Si no lo hace, bueno, ya hay que someterse entonces a que el pueblo, y hablando del pueblo, estamos hablando de la suma de las individuales que son hijos de Dios, que tienen en su conciencia que tienen en su interior la conciencia de sus derechos, eh, eh, está bien que reclamen. Decía Gandhi, si una ley es injusta, lo correcto es no obedecerla. Y Gandhi era abogado de la Real Academia Real, del Real Tribunal Inglés, ¿sí? Y él decía eso, si una ley es injusta, lo correcto es no cumplirla, es no acatarla. Entonces, ese es un llamado a esa justicia natural que todos ustedes tenemos y que no nos hace permitir obedecer una ley que no sea justa. ¿Cuál sería el carácter del hombre que practicara la justicia en toda su pureza? El del verdadero justo, a ejemplo de Jesús, porque practicaría también el amor al prójimo y la caridad, sin los cuales no existe verdadera justicia. Entonces es aquí cuando se unen estas dos palabras más ante estas preguntas de Kardec, ¿sí? Y responden los espíritus que a la justicia debe unirse el amor al prójimo y la caridad, sin los cuales no existe verdadera justicia. Es decir, no se puede ser verdaderamente justo si uno no trata a ese hermano con amor, con cariño, no vela por él, no lo ayuda, ¿ok? Decía un principio antiguo que el exceso de justicia es exceso de injusticia. Sí, el exceso de justicia es exceso de injusticia. Es decir, que siempre a la justicia, lo que dice este espíritu superior, debe unirse la misericordia, o sea, el amor. ¿Sí? Si somos solamente justos, podríamos hasta pecar de injusticia, porque le falta el amor, le falta la misericordia. ¿Sí? Entonces, está en lo cierto este hermano superior diciéndonos que la justicia, para ser completa, se requiere que también esté unida al amor al prójimo y la caridad. ¿Cuál es el primero? La pregunta 880. ¿Cuál es el primero de todos los derechos naturales del hombre? El derecho a la vida. De ahí que a nadie asista el derecho de atentar contra la vida de su semejante, ni de hacer nada que pueda poner en riesgo su existencia corporal. Entonces, la primerísima de todos los derechos del hombre es el derecho a la vida. ¿Ok? Recordemos todo lo que pasó en la humanidad cuando se publicaron en Francia los derechos del hombre, ¿sí? Eso movió a todos los países que estaban en ese momento avasallados eh, acá en América y se empezaron a movilizar mucha gente para pedir la libertad. Recordémonos, libertad, fraternidad, igualdad, sí, que también fue promovida por en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces,
Muy importante esto. Este derecho a la vida es inalienable y bueno, ojalá todos los pueblos hoy en día lo aplicaran. No existirían guerras, no existirían injusticias, no existirían niños que se mueren de hambre, como está pasando todavía en muchos territorios de Colombia, especialmente en La Guajira, que pues en este momento que está el ojo de todo el país está en La Guajira. Bueno, 881, el derecho de vivir otorga al hombre el derecho de acumular bienes para vivir a fin de descansar cuando no pueda trabajar. Sí, pero debe hacerlo en familia, como la abeja, mediante un trabajo honrado y no amontonar como un egoísta. Incluso algunos animales le ofrecen el ejemplo de la previsión. ¿Ok? Entonces, sí tenemos derecho nosotros a acumular bienes para vivir o sobrevivir en el momento en que no nuestras fuerzas escaseen. Pero siempre, siempre se dice que no debe hacerse en forma egoísta, o sea, por el deporte de acumular, sin pensar en los demás. Hay muchas formas de tú poner lo acumulado, la fortuna al servicio de los demás, por ejemplo, haciendo empresas, que en la época de Jesús nos dice un mensaje del Evangelio según el Espiritismo, no se entendían este tipo de trabajos, por eso se hablaba de la limosna en esa época. Pero hoy en día, pues, ahí con el dinero se pueden hacer empresas, darle trabajo a las personas para que dignamente puedan vivir y sobrevivir. Y eso a la vez acrecienta más tu fortuna, porque si tú tienes una empresa, das trabajo, pones ese dinero, lo multiplicas ese dinero, pero de una forma positiva para las personas, porque les ofrecen una forma digna de ganar su dinero, o sea, empleo, no solamente para esa persona, sino para su familia. Entonces, eso es lo que hay que hacer con la fortuna. No solamente, no que nos sirva solamente para nosotros, sí, para nosotros, pues es lo primero, pero también para otros, porque es peligroso que yo esté bien y que mi vecino no esté bien. ¿Sí? Peligra mi existencia, peligra mi vida cuando yo estoy bien y mi vecino no está bien. Entonces, porque hay que también estar muy pendientes de los derechos de las demás personas. ¿Ok? Dice la 882, ¿tiene derecho el hombre a defender lo que ha reunido por medio de su trabajo? Respuestas, no dijo Dios, no hurtarás. Y Jesús, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, sí tiene el hombre derecho a defender lo que ha trabajado, porque eso, pues, le ha costado, ¿no? Le ha costado, no se lo ha hurtado a nadie y tiene derecho a defender. Claro que sí, es uno de sus derechos. Hay una nota de Kardec con respecto a esto. Lo que el hombre reúne mediante un trabajo honrado es una propiedad legítima que le asiste el derecho de defender, porque la propiedad que sea fruto del trabajo constituye un derecho natural tan sagrado como el de trabajar y el de vivir. Entonces, es algo muy, muy importante, muy necesario. Hay que cuidarlo, no hay que derrocharlo, ¿sí? Hay que defenderlo, ¿sí? Con todas las herramientas que te den las leyes donde tú vives, ¿no? Bueno, luego dice la 883, ¿el deseo de poseer bienes es natural? Sí, responden los espíritus, pero cuando se desean para sí mismo y para satisfacción personal, significa egoísmo. Sin embargo, dice, contrapregunta a Kardec, sin embargo, el deseo de poseer no es legítimo, puesto que aquel que tiene con qué vivir no representa una carga para nadie. Responden los espíritus. Hay hombres que son insaciables
y que acumulan sin provecho para persona alguna, o lo hacen con el objeto de saciar sus pasiones. ¿Cree que Dios vea bien esa conducta? En cambio, el que reúne bienes por medio de su trabajo, con miras a acudir en ayuda de sus semejantes, practica la ley de amor y caridad, y su trabajo es bendecido por Dios. Entonces, hay que, hay que eh, trabajar para vivir, pero no hay que vivir para trabajar, ¿ok? El trabajo es una necesidad, es un medio, no es un fin, ¿sí? Hay que, entre otras cosas, hay que dedicar eh, a otras cosas en la vida también, no solamente es para trabajar. Y lo que el fruto de nuestro trabajo, esos bienes, esos ingresos, deben satisfacernos nuestras necesidades y en lo posible, es lo que quiere Dios, procurar ayudar a satisfacer las necesidades de los demás. Y repito, uno de los medios es crear empresas, dar puestos de trabajo, por medio de los cuales esa fortuna es útil, ¿sí? Es útil, la pones en movimiento y además va a repercutir en generarte más ganancias. Entonces, es una forma de, también de practicar la caridad, ¿ok? Y la caridad practicada, entonces, redunda en tu beneficio también. Bueno, ¿cuál es el carácter de la propiedad legítima? No hay otra propiedad legítima que aquella que ha sido adquirida sin perjuicio para los demás. No hay otra propiedad legítima que aquella que ha sido adquirida sin perjuicio para los demás. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en nuestro país, desgraciadamente, que hay fortunas que son frutos de la corrupción, que son frutos de negocios ilegales, que son frutos de negocios no éticos. Entonces, eso no es una fortuna legítima, ¿sí? No es una fortuna legítima. Y bueno, la podrás administrar y todo eso, pero realmente no, o sea, estás en deuda con las leyes de Dios. Hay una nota acá abajito de Kardec que dice, la ley de amor y de justicia, al prohibirnos que hagamos a nosotros lo que no quisiéramos que se nos hiciese, condena por lo mismo todo medio de adquirir que esté en contra de dicha ley, de esa ley de amor, de justicia y de caridad. La pregunta 885, ¿es ilimitado el derecho de propiedad? Sin duda, todo lo que se haya adquirido legítimamente constituye una propiedad, pero conforme hemos dicho, puesto que la legislación humana es imperfecta, a menudo consagra derechos convencionales que la justicia natural reprueba. De ahí que los hombres modifiquen sus leyes a medida que se va consumando el progreso y comprenden mejor la justicia. Lo que tiene apariencia de perfecto en un siglo parecerá bárbaro al siglo siguiente. Bueno, yo cuando recordaba estas respuestas del libro de los espíritus, eh, recordaba algo que aparece en el libro Nuestro Hogar, que aparece en este libro maravilloso, que sabemos pues que es el segundo libro más vendido dentro del espiritismo, después del Evangelio sobre el espiritismo, el libro Nuestro Hogar es el segundo libro que más se ha vendido. Y dice allí que por más que trabajen las personas en el mundo espiritual, solamente se tiene una propiedad, es decir, una propiedad, una casa donde habitas tú y tu familia. Por más horas que allá se trabaja, es con bonus horas, con más horas de trabajo que tú tengas allá, no puedes tener más de una propiedad. Entonces, ¿qué tal que nosotros, eh, fruto del progreso, limitáramos también las propiedades de las personas aquí en la tierra, que no se pudiera tener más de una propiedad? ¿Sería absurdo o sería realmente un progreso en la legislación humana? Bueno, dejamos ahí
como ese cuestionamiento, esa reflexión, ¿verdad? Dice caridad, amor al prójimo. La 886. ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como Jesús la entendía? Vemos que esta es una de las respuestas más icónicas, más importantes que debiéramos todos tener, memorizar, ahí sí, pero más que memorizar, más que decirlo como una fórmula, sentir de verdad y sobre todo vivir de verdad. Este sentido de la caridad, le pregunta Kardec a la espiritualidad superior, ¿cómo sería el sentido de la caridad tal como Jesús la entendía? Entonces, benevolencia para con todos, indulgencia hacia la perfección de los demás y perdón de las ofensas. Hay que repetirla, definitivamente. Benevolencia para con todos, indulgencia hacia las perfecciones, perdón, hacia las imperfecciones de los demás, o sea, los defectos de los demás, indulgencia y perdón de las ofensas. Los tres herramientas, las tres partes de la caridad. Y decía que deberemos nosotros meditar mucho en esta pregunta 886, porque precisamente los que decimos ser espírita o que queremos ser espírita, es la caridad, la palabra bandera, ¿no? Fuera de la caridad no hay salvación, nos dice Allan Kardec allá en el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, otra vez repetimos, benevolencia para con todos, indulgencia hacia las imperfecciones de los demás, perdón de las ofensas. ¿Será que nosotros tenemos benevolencia para con todos? ¿Será que tenemos indulgencia hacia las imperfecciones de los demás? Y será, yo diría que esto va como en orden de complejidad. Y será todavía lo más complicado, será que ofrecemos el perdón de las ofensas a los demás. Entonces, es una vara alta la que nosotros tenemos que escalar en una medida grande, la que nosotros debemos llegar para decir que somos caritativos. Benevolencia para con todos, indulgencia hacia las imperfecciones de los demás, cero irritabilidad, tolerancia al máximo, como lo dice Kardec también, trabajo, tolerancia y solidaridad. Y el perdón de las ofensas, que es el punto más alto del amor, es el perdón ante aquel que ha cometido contigo una infracción. ¿Y por qué? Porque yo tampoco soy libre de equivocarme, ¿verdad? Yo no estoy exento, perdón, de equivocarme. Yo no estoy exento, o lo he hecho en el pasado o lo haré en el futuro. Por eso Jesús decía, quien esté libre de equivocaciones, lance la primera piedra ante la mujer adúltera que fue presentada ante él como una prueba allí para ver qué hacía él. Entonces, creo que fue Carlos Campetti que nos decía, VIP o VIP, ¿sí? Pero no el VIP que conocemos, Very Important Person, sino con B larga, VIP, ¿sí? Benevolencia para con todo, indulgencia hacia las imperfecciones de los demás, perdón de las ofensas. Ojalá de verdad estuviéramos compenetrados de estas tres partes de la caridad. Vamos a ver qué nos dice Kardec ante esta respuesta. Dice, amor y caridad son complementos de la ley de justicia porque amar al prójimo es hacerle todo el bien que nos sea posible y que querríamos que se nos hiciese a nosotros mismos. Tal es el sentido de las palabras, amados los unos a los otros como hermanos. Por supuesto, de Jesús. Bueno, según Jesús, continúa Kardec, una nota.
Según Jesús, la caridad no se limita a la limosna, abarca todas las relaciones que con nuestros semejantes tenemos, ya sean ellos inferiores a nosotros, nuestros iguales o superiores. La caridad nos ordena ser indulgentes porque también nosotros necesitamos la indulgencia de los demás. Así, es lo que decía Pablo. Nos prohíbe humillar a las víctimas del infortunio, contrariamente a lo que con sobrada frecuencia se hace. Preséntesenos una persona acaudalada y le dispensaremos 1000 consideraciones y atenciones. Si es pobre, en cambio, no parece que tengamos necesidad de incomodarnos por ella. Por el contrario, cuanto más deplorable sea la situación de una persona, tanto más debemos cuidar de no agregar la humillación a su desgracia. El hombre bueno de veras trata de elevar al inferior a sus propios ojos, acortando la distancia existente entre ambos. Entonces, eh, acá Kardec, pues, como siempre, dándonos ejemplos, en este caso, de las personas más humildes en comparación a las personas, bueno, humildes no, digamos, con bajos recursos, en comparación a una persona que tenga muchos recursos, pero que no sea un hombre de bien. Entonces, todavía está nuestras cualidades están marchadas por muchos vicios, muchos defectos, por el egoísmo, por el orgullo, y no, eso no nos permite todavía vivir una caridad plena, ¿sí? Esa indulgencia, ese perdón y esa benevolencia. Pero bueno, vamos en el camino y tenemos que seguir trabajando para ello. Kardec pregunta, también ha dicho Jesús, amad a vuestros enemigos. Dice, claro está que no podemos profesar la respuesta a nuestros enemigos un amor tierno y apasionado. No es lo que él quiso decir, amar a nuestros enemigos. Significa perdonarlos y volverles bien por mal. De esta manera nos hacemos superiores a ellos. En cambio, con la venganza, nos colocaríamos por debajo de su nivel. Ahora bien, el amor a nuestros enemigos no contraría nuestras naturales tendencias y la enemistad no proviene acaso de la falta de simpatías entre los espíritus. Entonces, esto más adelante también lo va a ampliar Kardec, ¿sí? Y va a decir que, pues, no se puede tener por el enemigo la confianza que se tiene por un amigo, ¿sí? Pero que si no buscamos devolverle mal por el mal que nos hicieron, si no ponemos obstáculos a la reconciliación, cumplimos con el mandamiento de amar. Si no les deseamos mal, si no murmuramos contra ellos, ¿sí? Porque a veces la venganza no se da de frente, sino se da a las espaldas, con murmuraciones, ¿sí? Difamando a la persona. Entonces, eso, pues, desluce este sentimiento de amar a nuestros enemigos, ¿sí? Es, no repito, no desearle mal, no devolverle mal por el mal que nos han hecho, y no poner obstáculos para de pronto una reconciliación, pedir por ellos, alegrarnos cuando les va bien, en fin. Bueno, ¿qué pensar de la limosna? El hombre reducido a mendigar, responden los espíritus, limosna se degrada en lo moral tanto como en lo físico, se embrutece en una sociedad basada en la ley de Dios y en la justicia. Se debe proveer a la vida del débil sin que ello comporte humillación para él. Esta sociedad tiene que asegurar la subsistencia de aquellos que no pueden trabajar sin dejar su vida a merced de las circunstancias y de la buena voluntad de los demás. Entonces, no es darle migajas, digamos, a aquel que está necesitado, es de alguna manera ayudarlos a vivir dignamente. Si ellos no tienen la posibilidad de conseguir esa subsistencia, entonces que la sociedad se la otorgue, ¿sí?
Y los que sí pueden, entonces darle la oportunidad a través de un arte, de un trabajo, ¿sí? Entonces que la persona se pueda ganar dignamente ese sustento. 88A, 888A, dice, entonces reprobáis la limosna. No, dice el espíritu, lo vituperable, o sea, lo que no está bien, no es la limosna en sí, sino con frecuencia la forma de darla. Porque el hombre de bien se entiende, que entiende la caridad de acuerdo con Jesús, se llega hasta el desdichado sin esperar que éste le tienda la mano. La auténtica caridad es siempre buena y benevolente. Consiste tanto en la acción misma como en el modo de llevarla a cabo. Un servicio que se preste con delicadeza valdrá el doble si se le hace con altanería. Si se le hace con altanería, puede que la necesidad fuerce a su aceptación, pero el corazón del favorecido no quedará impresionado. Es una cosa de recordar una vez, yo pues recién llegado al espiritismo, estaba con un amigo, con Juan Berrío en Cartagena, por allá por el muelle de los Pegasos, y me puse a cuestionar a una persona que estaba pidiendo dinero, y esto, otro. Y Juan me decía, no, si no cuestiones a la persona, no la humilles, eh, si no le pidas cuentas, eh, si puedes dar, da, pero no restriegues eso que están dando. Entonces, es como uno va cambiando el mecanismo mental y emocional tratando a un necesitado. Entonces, eh, bueno, acordaos que también vamos a ver al final cuál es el nombre. Kardec le va a colocar el nombre a este espíritu que está dando esta respuesta tan maravillosa. Acordaos también de que la ostentación resta a nosotros de Dios el mérito del beneficio realizado. Dijo Jesús, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Con ello os enseña a no deslucir la caridad por causa del orgullo. Es menester que distingamos entre la limosna propiamente dicha y la benevolencia. No siempre el más necesitado es el que pide. El temor de una humillación hace retroceder al que de veras es pobre y con frecuencia sufre su miseria sin quejarse. A este es a quien el hombre realmente humanitario sabe ir a buscar para socorrerlo sin ostentación. En el Evangelio según el Espiritismo nos va a aparecer un tema que tiene que ver con esto, eh, es de buscar la necesidad oculta. Los infortunios ocultos se llaman en el Evangelio, un tema también que complementa maravillosamente esta respuesta que da este espíritu que repito, ahorita vamos a saber cuál es el nombre de este espíritu que tiene que ver, que vivió en la tierra este tema de la limosna y de la caridad. Amaos los unos a los otros. Esta es toda la ley, ley divina con que gobierna Dios los mundos. El amor es la ley de atracción para los seres vivientes y organizados. Y atracción es la ley del amor para la materia inorgánica. Nunca echéis al olvido que el espíritu, sea cual fuere su grado de adelanto y su situación de reencarnado o en la erraticidad, está siempre colocado entre un superior que le guía y perfecciona y un inferior hacia el cual tiene las mismas obligaciones. En consecuencia, sed caritativos, no solo con esa caridad que os lleva a sacar del bolsillo el óvulo que fríamente dais a aquel que se atreve a pediros, sino que adelantaos a las miserias escondidas. Otra vez el tema de los infortunios ocultos. No siempre el que pide por ahí por las calles es el más necesitado, porque hay uno de pronto más necesitado que le da vergüenza pedir. Entonces, ese es el que el verdadero caritativo sabe descubrir antes de que él se atreva a pedir. Continúa el espíritu, sed indulgentes para con las ridiculeces de vuestros semejantes. Ya este es otro tipo de caridad, la de la indulgencia. En vez de despreciar la ignorancia y el vicio, instruirlos y moralizarlos. Sed dulces y benévolos con todo lo que sea inferior.
proceded igual con los seres más ínfimos de la creación y habréis obedecido a la ley de Dios. San Vicente de Paúl, uno de los grandes hombres cuyas banderas más hermosas se han alzado a favor de los demás, a favor de la caridad, y que todavía tiene una gran congregación aquí en la tierra de seguidores, tanto hombres como mujeres, paulistas. Entonces, muy bonito este mensaje de un ser que de verdad vivió este tema y ejerció este tema de la caridad. Decía, no hay hombres que se ven reducidos a la mendicidad por su propia culpa. Respuesta, a no dudarlo. Pero si una buena educación moral les hubiese enseñado a practicar la ley de Dios, no caerían en los excesos que causan su perdición. De ello principalmente depende el mejoramiento de vuestro lobo. ¿Sí? Entonces, es una enseñanza de la ley de Dios haría que muchas personas no llegaran a esa mendicidad. Entonces, esa es la instrucción importante que los espíritus superiores nos están diciendo a nosotros que debemos procurar instruir, amaos e instruíos, ¿verdad? A la humanidad que tanto lo necesita. Bien, acá aparece amor materno y filial. Dice así, el amor materno es una virtud, un sentimiento instintivo común a los seres humanos y a los animales. Respuesta, lo uno y lo otro. La naturaleza ha dado a la madre el amor hacia sus hijos en interés de su conservación. Pero en el animal ese amor se limita a la atención de las necesidades materiales y cesa cuando los cuidados de la madre se tornan inútiles. En el ser humano, en cambio, persiste toda la vida y lleva consigo una dedicación y una negación que son virtud. Incluso sobrevive a la muerte y sigue al Hijo más allá del sepulcro. Bien pueden ver que hay en él algo más que entre los animales. Entonces, realmente, pues, es indudable que el amor maternal es el más desinteresado, es el más maravilloso que tenemos aquí en la tierra y que nos sigue después de la muerte. Nuestras madres siguen preocupándose por nosotros. Ayer precisamente leíamos o antes de ayer leíamos el libro Acción y Reacción, como una madre seguía velando y pidiendo por sus hijas encarnadas. Entonces, Luisa, pidiendo por sus hijas encarnadas y le pedía a la espiritualidad que le ayudase a, a evitar el suicidio de una hija que pues, se había equivocado para con su hermana quitándole a su pareja. Esa hermana sí había logrado suicidarse, ella había reencarnado como su hija, o sea, la nieta de esa madre que estaba en la espiritualidad pidiendo por esas dos hijas. Y bueno, es un amor muy grande que continúa. Y indudablemente es diferente al de las madres de los cachorros, ¿no? Que solamente pues le brindan ese apoyo, ese cariño, ese afecto, mientras que ellos tengan las fuerzas. El amor maternal sí sobrevive a la muerte del cuerpo físico y sigue guiando los pasos de esos hijos. Puesto que el amor materno es natural, porque hay madres que aborrecen a sus hijos y esto muchas veces desde el nacimiento. Respuesta, en ocasiones se trata de una prueba escogida por el espíritu del hijo, o puede ser una expiación si él a su vez fue mal padre o mala madre o mal hijo en una vida anterior. En todos los casos, la mala madre solo puede estar animada por un espíritu malo que trata de poner trabas al del hijo a fin de que éste caiga vencido bajo la prueba que eligió. Pero esa violación de las leyes de la naturaleza no quedará impune y el espíritu del hijo será recompensado por los obstáculos que haya superado. Entonces, son pruebas.
son pruebas y seguramente que esa prueba para ese ser, en ese caso ese hijo, pues seguramente porque algo hizo en el pasado o dejó de hacer, porque también las pruebas son por omisión, ¿sí? O dejó de hacer, no fue un buen padre, no fue, ¿sí? Y hoy pues le toca recibir un mal padre o una mala madre, ¿sí? Entonces, pero si él la sale adelante, pues tendrá los méritos. Pero, como decía Jesús, en el mundo debe haber escándalos, pero hay de que él provoca, del que provoca el escándalo. O sea, esa mala madre o ese mal padre, ese ser que se portó mal con ese hijo, no recibió esa misión. Lo hizo por su propia cuenta y tendrá que vivir las consecuencias de ese mal acto. Pregunta 892. Cuando los padres tienen hijos que les causan pesares, no son excusables por no prodigarles la ternura que hubieran tenido con ellos en caso contrario. Respuesta, no, por cuanto es una carga que les ha sido confiada y su misión consiste en realizar todos los esfuerzos para reconducirlos al bien. Pero tales pesares son a menudo la consecuencia de un hábito pernicioso que les han dejado contraer desde muy temprana edad. Entonces cosechan lo que sembraron. Entonces, no, si nuestros hijos no se portan para con nosotros como deberían hacerlos, sabemos que es una prueba, una tarea, una misión, como lo queramos llamar, que se nos ha confiado y que debemos nosotros dar el máximo y precisamente aplicar esto que hemos hablado tanto el día de hoy, no hacerle a nosotros lo que no se quisiera que se nos hubiera hecho. Si el amor que nosotros le damos no es recíproco, no nos conviene a nosotros hacer justicia, sino le toca a Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y ellos, pues, si no son gratos con nosotros, pues en algún momento serán gratos, algún momento reflexionarán de lo que dejaron de hacer. Y eso nos lo dicen los espíritus y seguramente elegirán más adelante una vida de servicio para con aquellos que fueron ingratos. Pero nosotros, eso no nos debe enfriar el corazón, ¿sí? Ni para con ellos ni para con nadie. Muchas gracias por escuchar y bueno, si tienen algo que decir, Mere del Socorro, Nancy, algo que agregar. Oh, ok, Abel, gracias por esos conocimientos esclarecedores que nos ayudan pues cada día a ser más consciente de la misión que tenemos nosotros acá, en este permisito que nos han dado. Nos han dado un permiso que vuela rápidamente. Entonces, cuando tú te referías al respeto que tenemos, que debemos tener nosotros con los derechos de los demás, tengamos en cuenta que realmente, tú decías, bueno, a veces no se respetan los derechos, no se respetan a las personas, lo que hacen, lo que dicen, a dónde van, pero por mucho conocimiento intelectual que se pueda estar, digamos, la persona puede estar nutrida de esos conocimientos intelectuales, aún así existe la falta de respeto, pero es por su nivel evolutivo moral. Ese nivel evolutivo moral no le permite a la criatura ser consciente que está cometiendo esos errores por ese ego, por ese interés que maneja, digamos, todavía por esos rasgos del primitivismo ancestral del que uno está revestido todavía. Por eso, vemos que no se respeta la vida, no se respeta nada, ¿ya? Entonces, en la sociedad, una sociedad va siendo más justa, una sociedad va siendo más abierta a medida
que nosotros los seres humanos nos vamos como depurando, nos vamos sublimizando, vamos despertando esa fe razonada, esa lógica razonable para comprender las cosas. Y así vamos en este camino, pues, despertando, respetando y siendo entonces un poco más justos, todos, digamos, en una proporción según el nivel en que uno lo acepta, porque el nivel de nosotros es individual, es particular, hasta tal punto de que hay cosas, hay hechos que para algunas personas es correcto y para otras es incorrecto, y eso lo dice la ley del progreso en el libro de los espíritus. Hay acciones que, por ejemplo, una persona dice, no, a los niños es un ejemplo cualquiera, a los niños hay que darles duro para que puedan obedecer, para que puedan respetar, para que puedan. Algunos dicen, hay que hacer eso. Para esas personas, eso es lo justo. Pero otras dicen, no, eso no es necesario maltratarlos, porque si se les educa con amor, sin maltrato, el niño puede obedecer y puede levantarse. Entonces, lo que para algunos es justo, para otros es injusto. Y todo eso depende del nivel evolutivo. Pero también nosotros vamos despertando la conciencia para distinguir cuando un acto es justo e injusto. Lo dice el mismo libro de los espíritus. Cuando la consecuencia que se deriva de ese acto es bueno o es patológico. Ahí donde nosotros debemos medir si un acto es justo o es injusto. Si lo que hacemos trae como consecuencia algo que va en perjuicio de la propia criatura humana, ¿sí? Entonces, este ego es el que nos lleva a cometer todos esos desastres, y más cuando nosotros mantenemos ese egocentrismo, que permanecemos en ese deseo, en ese deseo permanente. El deseo, cuando tú hablabas con una persona, hay personas que tienen más, y entre más tienen, más quieren. Sí, realmente eso sucede en nuestro medio. El deseo hace infelices a las personas, porque eso es propio del ego, del egocentrismo. Entre más quiero, entre más tengo, más quiero. Pero sucede que es deseo puramente material. Miremos que el mismo Jesús dijo, no acumulen tesoros en la tierra, ¿sí? Acumulen tesoros en el cielo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los bienes en la tierra los corroe la polilla, se los come el gusano, mientras que los bienes del espíritu son los que realmente le van a dar esa certeza de la fortaleza, de la claridad, acumular los bienes del cielo, en nuestro cielo interior, porque el cielo está dentro de nosotros. Entonces, ese deseo de nosotros acumular cosas materiales es lo que nos lleva también a esa infelicidad, a ese irrespeto, porque a toda costa la criatura humana quiere acumular. ¿Para qué? Ya la propia persona sabrá, para demostrar, para sentirse orgulloso de que sí tiene poder, tiene bienes, de que es rico, pero ya todo eso sabemos que es ignorancia espiritual. El nivel donde se encuentra, y eso se le respeta, ese nivel, porque ¿cómo cambiamos nosotros de súbito? No podemos cambiar de súbito, esto es un proceso. Este es un proceso de concientización, un proceso de estudio, un proceso de perseverancia, de sacrificio, de abstinencias, en fin, de aplicar esa ley de justicia, de amor y caridad a medida que nosotros la vamos comprendiendo. Y la vamos comprendiendo a medida que vayamos trabajando. Por eso es que el trabajo es una ley natural. ¿Por qué? Porque existe el trabajo en sus diferentes variedades. El trabajo físico, el trabajo moral, el espiritual, el intelectual. Y se derivan otras tantas formas de trabajos, digamos, de menor categoría dentro de nosotros mismos. El trabajo emocional, el artístico. Bueno, hay tantas formas de trabajo para nosotros crecer. A medida que vamos trabajando,
vamos nosotros también avanzando en comprensión de todos estos decretos divinos, porque el trabajo nos libera de la ociosidad. Entonces, una persona no puede quedar sin trabajar nunca, porque si deja de trabajar, se convierte ese tiempo en algo que no produce y ese tiempo sería ocioso. Pues si ya el cuerpo no puede trabajar físicamente porque realmente está deteriorado, pero su mente está lúcida, puede trabajar con la mente, ¿ya? Moral, espiritual, intelectual, artísticamente, en fin, si la persona no habla o no ve, no camina, puede trabajar con sus sentimientos, conexión con Dios y uno mismo, sentimientos buenos, orando por la humanidad. Hay historias de mártires de entregados digamos, al bien de la humanidad, que se dedicaron todo el tiempo a orar por la humanidad. Y ese fue su desafío, orar por la humanidad, y ese es un trabajo. Y así entonces el trabajo nos lidera. Por lo tanto, ese trabajo nos va sacando también de ese egocentrismo, que es lo que nos mantiene a nosotros en este sufrimiento. Todavía la Tierra, estamos en este proceso de transición, pero hace rato venimos en este proceso. ¿Cuándo será que será considerada totalmente un planeta de regeneración? La misma criatura humana es la que le va dando, digamos, esa categoría por sus actos. Van renaciendo, vamos desapareciendo los anteriores y así es el mismo comportamiento de la criatura humana. Y esto es un proceso, como dije anteriormente, de concientización, de estudio, de perseverancia y de no bajar la guardia, de esa fe razonada, hasta cuando realmente todos los seres que habitemos la tierra, encarnados y desencarnados, estemos ya en otro nivel, más depurados, reine el amor, reine la paz, y ahí pare de contar. Bueno, mi hermano, ese es mi pequeño aporte. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Bueno, entonces damos por terminado nuestra reunión. Vamos a hacer